Y en la Biblia hay muchos, pues muchos casos, ¿verdad? De por qué se toman malas decisiones. Y hoy vamos a acompañar uno, vamos a ver nada más uno. Y es horas antes de que nuestro Señor Jesucristo fuera aprendido, fuera llevado a la cruz. Vamos a ver un ejemplo. En este caso vamos a ver 4 causas comunes. Esto le pasó a Pedro. Esas 4 causas comunes le pasó a Pedro, y esas 4 causas comunes el día de hoy están vigentes. Eso nos pasa a nosotros, nos llega a pasar en nuestras vidas, o nos llega a pasar cuando nosotros tomamos esas malas decisiones, ¿no? Y la primera causa es el orgullo, ¿no? Y lo podemos encontrar en Marcos 14:29. Dice: aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro, ¿no? Entonces, cuando Jesús estaba en el aposento, cuando estaba tomando la cena con ellos, Jesús predice que uno de los que estaban ahí con ellos compartiendo el pan lo iba a traicionar, ¿verdad? Y ahí en ese momento Pedro se llena de orgullo, ¿no? Y le dice: aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro, ¿no? Y eso finalmente, Pedro en ese momento se estaba llenando de orgullo. Aunque todos los 11 te fallen, aunque todos los 11 te nieguen, yo no, yo daría la vida por ti, le dijo a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Yo sé que vas a ser lastimado, yo sé que vas a ser crucificado, yo que sé que vas a entregar tu vida, pero yo daría la vida por ti, dice Pedro, ¿verdad? Y en esos momentos Pedro se estaba llenando de orgullo, o como coloquialmente decimos, estaba sacando el pecho, poniendo el pecho a las balas, ¿no? Y eso nos pasa, hermanos, eso nos pasa en la vida. Cuando nosotros nos llenamos de orgullo, nos llenamos de egoísmo, de egocentrismo, y tomamos malas decisiones en la vida. Cometemos errores, ¿no? La Biblia dice que cuando nosotros nos llenamos de orgullo, tomamos malas decisiones. Y sí, efectivamente, y eso le pasó a Pedro, ¿no? En ese momento se estaba llenando de orgullo. La siguiente causa común que vamos a ver es el cansancio, ¿no? El cansancio, dice, también lo podemos ver en Marcos 14:29, y dice: aunque todos te abandonen, perdón, me equivoqué, Marcos 14:37. Dice: luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando Jesús iba a su lugar preferido, que era a orar en el Getsemaní, Él le pidió a sus discípulos, a su círculo más cercano, le pidió a Pedro, a Jacobo y a Juan, que lo acompañaran, ¿verdad? Dijo: acompáñenme. O sea, no les dijo: oren por mí, sino además dijo, Él quería una compañía. Jesús sabía que iba a vivir un momento muy, muy fuerte para Él, muy desagradable, ¿no? Que iba a ser golpeado, que iba a ser lastimado, que iba a ser crucificado. Y Él necesitaba esa compañía, necesitaba su círculo muy cercano con Él, ¿no? Y cuando Jesús se fue a orar y regresó, encontró a Pedro, los encontró dormidos, y les dice, ¿no? Luego lo vio a sus discípulos y los encontró dormidos. Y dice, Simón le dijo: Pedro, estás dormido, o sea, ni una hora te pudiste mantener despierto. Y eso nos pasa, hermanos, eso nos pasa. A veces el cansancio, pues nos vamos apartando, nos vamos olvidando un poco de nuestro Señor Jesucristo, o nos vamos alejando un poco, vamos perdiendo ese sueño original que Dios tiene para ti, ese sueño original que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque nos empezamos a cansar. Y cuando estamos cansados, cuando estamos tristes, cuando estamos estresados, tomamos malas decisiones. Tomamos malas decisiones en nuestra vida y vamos a tomar malas decisiones. Por eso cuando vas a tomar una decisión importante en tu vida, nunca la tomes cuando estés cansado, cuando estés triste, cuando estés deprimido. Nunca tomes esa gran decisión, esa decisión importante en tu vida. Porque esa decisión al final nos va a llevar nos va a llenar de tristeza, nos va a llenar de dolor. Entonces, nunca tomes una decisión importante en tu vida cuando estés cansado, cuando estés triste, cuando estés deprimido.
Y la tercera causa que encontramos cuando Pedro negó a Jesús y es el miedo al rechazo, ¿no? El miedo al rechazo lo podemos leer en las pantallas, Marcos 14:54, y dice: Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, ¿no? Entonces Pedro finalmente iba siguiendo de lejos hacia Jesús, ¿no? Así de lejitos, allí donde pues no corría peligro su vida, ¿no? O sea, él tenía precisamente miedo al rechazo, y eso nos pasa. A veces en la vida nos pasa, ¿no? Seguimos de lejos a Jesús. O yo te pregunto, hermano, si estamos siguiendo de lejos a Jesús, si lo estamos siguiendo nada más de lejitos el día domingo, ¿no? Si nosotros defendemos a Dios o defendemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestros trabajos, en nuestras familias, en las escuelas, o nada más lo seguimos de lejitos, como Pedro, ¿verdad? Eso nos pasa, eso nos llega a pasar. Y cuando nosotros seguimos a nuestro Señor Jesucristo, lo seguimos de lejitos, eso nos va a llevar a tomar malas decisiones en nuestra vida. Porque no buscamos la guía, no buscamos esa guía espiritual que necesitamos para nosotros tomar las mejores decisiones y efectivamente empezar a vivir o a recuperar el sueño de Dios, ese sueño original de Dios que tiene para ti y para cada uno de nosotros. Y esta es la tercera causa. Y esta tercera causa le pasó a Pedro, ¿verdad? Lo siguió de lejitos, allá donde no corría peligro, allá donde su vida estaba a salvo, él no corría peligro en esos momentos, ¿no? Y ese miedo al rechazo nos pasa a nosotros, ¿no? Ese miedo que tenemos muchas veces de defender a nuestro Señor Jesucristo en el círculo donde nos movemos, en el círculo donde estamos, en los trabajos, en las escuelas, ¿no? Por miedo al rechazo, por miedo de no pertenecer a un grupo de amigos, a un grupo de familia, ¿no? Y nos va pasando. Y la cuarta causa que vamos a ver, por el cual nosotros tomamos malas decisiones, es el placer inmediato, ¿no? Igual podemos seguir las pantallas en Marcos 54b, dice: ahí se sentó con los guardias y se calentó junto al fuego, ¿no? Y ahí estaba Pedro precisamente sentado, ¿verdad? Sentado con el enemigo, sentado con los guardias, con los que habían aprendido a Jesús, ¿no? A veces así pasa, ¿no? Incluso luego hay unas frases que luego escuchamos en la vida de si no puedes con el enemigo, únete, ¿verdad? Entonces, eso le pasó a Pedro, y eso nos pasa cuando nosotros buscamos ese placer inmediato, ese placer que la vida nos da, ese placer que la vida nos ofrece, ese placer inmediato, ¿verdad? Ese placer que nos va a llevar a tomar una gran decisión. Que es probable que en ese momento vivas ese momento, disfrutes ese momento o te cause cierta alegría, pero seguramente nos va a causar dolor más adelante. Nos va a causar un gran dolor, un gran problema más adelante, ¿no? Cuando nosotros buscamos ese placer inmediato, antes que la disciplina, o antes que buscar a Dios, antes de que busquemos su guía de Dios, ¿verdad? Entonces, esa es otra causa que nos pasa en nuestro día a día, por el cual nosotros tomamos esas malas decisiones en nuestra vida, que es el cansancio, es el orgullo, el cansancio, el miedo al rechazo y el placer inmediato, ¿no? Pero de todo eso Jesús ya sabía. Jesús conocía a Pedro, conocía a sus discípulos, ¿no? Y Jesús les dice en Lucas 22, 31, 32, si me ayudan a la lectura. Dice así, Lucas 22, 31 y 32. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti
para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalezcas a tus hermanos, ¿no? Y ahí podemos ver este versículo que nos da precisamente buenas nuevas, ¿no? Que nos da esperanza a cada uno de nosotros, que nos fortalece, y ahí nos tenemos que agarrar de este versículo. Bueno, obviamente de todos los versículos de la Biblia, ¿verdad? Pero en este caso estamos tocando porque dice: cuando tú hayas vuelto a mí, o sea, cuando me hayas negado 3 veces, fortalece a tus hermanos, ¿no? Y hoy nuestro Señor Jesucristo así nos dice: cuando tú hayas tomado tus malas decisiones en tu vida, cuando te hayas equivocado en tu vida, cuando hayas pecado y te regresas a mí, dice nuestro Señor Jesucristo, fortalece a tus hermanos, ¿no? Él ya sabe, él ya conoce la situación de cada uno. Él conocía a sus discípulos, conocía a Pedro, te conoce a ti, me conoce a mí. Sabe que sabe que tomamos malas decisiones en el pasado y que probablemente en este año vamos a tomar una mala decisión, o en el futuro vamos a tomar una mala decisión. Él ya lo sabe. Él te conoce, nos conoce a cada uno de nosotros mucho antes de que naciéramos. Pero aquí dice su palabra: yo he orado por ti, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo ya oró por ti, hermanos. Ya oró por ti, ya oró por ti, ya oró por mí. Amén, gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo ya oró por cada uno de nosotros. Y en este momento Él está orando por ti y por cada uno de nosotros. Y está orando por esas malas decisiones que vamos a tomar. Y está intercediendo con el Padre en estos momentos. Él siempre está orando en cada momento. Él siempre está orando por ti y por la vida de cada uno de nosotros. Porque Él sabe que nosotros conoce nuestra condición humana, ¿no? Y lo podemos ver desde el inicio de la humanidad, ¿no? Porque nosotros muchas veces nos acusamos y excusamos, ¿no? Y a veces decimos: no, pues es que tal situación me llevó a cometer esto, o ya se lo merecía mi vecino, mi vecina, ¿no? Y eso lo podemos ver desde el inicio de la humanidad, ¿no? Podemos ver cuando Adán y Eva se excusan, ¿no? No, pues acá que me diste, ¿no? La compañera que me diste, ¿no? No, hay que tomar esa responsabilidad de las malas decisiones del pasado que nosotros tomamos, ¿no? Nadie nos llevó a la fuerza, nadie llamémoslo así, nadie nos llevó con una pistola, ¿verdad? ¿No? Tenemos que tomar esa responsabilidad de nuestras malas decisiones del pasado. Porque Jesús ya oró por ti, hermano. Jesús ya oró por mí, por esas malas decisiones. El segundo punto de cómo recuperar el sueño original de Dios para ti es: con humildad le pido a Dios misericordia y perdón. Y sí, efectivamente, esas malas decisiones nosotros nos tenemos que acercar a nuestro Señor Jesucristo, aceptando esas malas decisiones y con humildad, ¿verdad? Porque finalmente Dios, todos conocemos que Dios saca de lo malo de nosotros, saca lo malo para dar lo bueno. Amén, gloria a Dios. Él cambia esas malas situaciones, esos malos momentos que nosotros tomamos, esas malas decisiones que nosotros tomamos en el pasado. Dios los va a ocupar para bien. Dios los va a redimir. Dios los redime, ¿verdad? Y aquí nos bota una pregunta: que si mi mala decisión era parte del plan de Dios para ti. Sí, efectivamente, parte de mis malas decisiones era parte del plan de Dios tiene para ti. Ese plan A que Dios tiene para ti. Y a veces nosotros pensamos que ya vamos en el plan B, plan C, plan D, ¿no? O ya nos acabamos el abecedario, ya vamos en el plan ZZA o ZZB. Y no es así. Dios tiene un solo plan, el plan A, su plan original para ti. Él tiene un plan original para cada uno de nosotros, ¿no? A pesar de nuestras malas decisiones, a pesar de nuestros errores, esos errores que sí, efectivamente ya están ahí. Pero Dios quiere que los ocupes. Dios quiere que ocupes ese error, esa mala decisión, pero que lo ocupes para bien, que lo ocupes para que fortalezcas a tus hermanos,
que lo ocupes para que fortalezcas a otras personas. Digo, poniendo un ejemplo, qué mejor si alguien, ayudar a alguien que está pasando por una adicción, que alguien que ya pasó por esa adicción, que alguien que ya superó esa adicción. Qué mejor consejo si alguien que está pasando por un problema en su matrimonio, que alguien que ya pasó por ese problema en su matrimonio, por ese dolor, ¿no? Entonces Dios siempre ocupa esa mala decisión, ¿no? Dios cambia y quita ese error, esa maldad. Dios la ocupa para el bien. Y les voy a pedir que me acompañen a la Biblia a leer el Salmo 51. Que es precisamente la oración de confesión de David, ¿verdad? David cuando había asesinado a un hombre para quedarse con su esposa, imagínense, qué grandes pecados, ¿verdad? Asesinato y adulterio. Pero mira, dice nosotros cuando si estamos batallando en cómo pedirle perdón a Dios, cómo superar esas malas decisiones del pasado, nos podemos agarrar del Salmo 51. Vamos a leer el Salmo 51 del 1 al 4, que dice lo siguiente: Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso, tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Y continuamos con la lectura adelante en el número 6, en el versículo 6, dice: Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Y continuamos la lectura en el versículo 10, dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Qué maravilloso, ¿no? Al final, como lo mejor para el final, ¿no? Y notamos que aquí precisamente lo mismo que nuestro Señor Jesucristo les decía a sus discípulos, David también le está pidiendo a Dios, ¿verdad? Dice: cuando te vuelvas a mí, ayuda a tus hermanos, fortalece a tus hermanos, ocupa para el bien esos errores que cometiste en el pasado. Dios tiene el poder de hacer eso, nuestro Señor Jesucristo tiene el poder de hacer eso. En la sangre de nuestro Señor Jesucristo hay poder, y Él puede hacer eso, porque Él ya oró por cada uno de nosotros. Él ya oró por ti, ya oró por mí. Y bueno, ahí nosotros podríamos pensar si toda la maldad es el plan de Dios. No, no toda la maldad es el plan de Dios. Solamente de los que lo aman, solamente de los que aman a Dios, solamente de los que buscan, solamente de los que se arrepienten, ¿no? Dios y nuestro Señor Jesucristo son capaces de redimir ese error. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Y ese es el Evangelio, hermanos. Esa es parte del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cambiar lo malo por el bien. Y con eso nosotros podemos recuperar ese sueño de Dios, ese sueño original de Dios tiene para ti. Ese sueño original que Dios quiere que vivas. Ese sueño original que Dios quiere que disfrutes. ¿Qué es más grande? ¿Qué es más grande que tus propios sueños? ¿Qué es más grande que mis propios sueños? Nos decía Eric los domingos pasados que el sueño de Dios es enorme, ¿verdad? Es inmenso, comparado con nuestros sueños, que es pequeñito. Y sí, efectivamente, ese sueño original de Dios es más grande que cualquier pensamiento que nosotros podamos tener. Y aquí yo quiero hacer una pausa, hermanos. Quiero
darles un poquito de platicarles un poquito de mi vida, un poquito de mi testimonio. Yo vengo de una familia cristiana, mi papá era anciano de una iglesia, él predicaba igual los domingos, y yo crecí en una iglesia cristiana desde niño, desde cuna, y participaba en todos los eventos de la iglesia, y fui creciendo en cada una de las actividades de la iglesia. Pero llegó un momento en el cual yo tomé malas decisiones en mi vida. Y efectivamente me llené de cometí las mismas causas comunes que llevó a Pedro, ¿verdad?, a negar a nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo crecí y empecé a trabajar, empecé a ganar dinero, a trabajar, a sentirme yo ya que el niño ya había crecido, yo le dije a mi papá, bueno, pues ese es tu ministerio, esa es tu fe, no es la mía. Y ahí me empecé a llenar de orgullo. Y empecé a tomar malas decisiones. Me llené de cansancio, me cansé. Me cansé de ir a la iglesia los domingos. Porque yo no conocía otra actividad en los domingos que no era estar en la iglesia, todo el día en la iglesia. Y efectivamente me cansé. Y también mostré miedo al rechazo, por pertenecer a un grupo de amigos, por pertenecer al grupo familiar. Llegó un momento que sí, que negué a Jesús. Y efectivamente tomé malas decisiones en mi vida. Y me fui exactamente igual por el placer inmediato, ¿no? Los placeres que la vida te presentan de inmediatez, ¿no? Y tomé malas decisiones en mi vida. Y yo le decía a mi papá, bueno, pues ese es tu ministerio, papá, no el mío. Pero el día de hoy, nuestro Señor Jesucristo me da una segunda oportunidad. Gloria a Dios, amén. Y hoy estoy aquí aprendiendo más de su palabra. Hoy estoy aquí compartiendo la palabra con ustedes. Porque el plan que tenía yo para mi vida no era el plan de Dios. Ese no era el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios maravilloso, un Dios misericordioso, un Dios que nos da segundas oportunidades. Porque Dios tiene un plan para nosotros. Amén, gloria a Dios. Entonces parte de nuestras malas decisiones del pasado son parte del plan de Dios tiene para ti. No las desperdicies, hermano. No las desperdicies, ocúpalas. Aun cuando te causen vergüenza, eso que nos causa dolor, eso que nos viene a la cabeza, eso que te viene a la cabeza, ocúpalo, hermano. Eso que nos da vergüenza, ocúpalo, porque Dios ocupa lo malo para lo bueno. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y la tercera causa para recuperar el sueño de Dios para ti es: acepto agradecido la gracia de Dios y me perdono. Y sí, efectivamente, hermanos, a veces nos cuesta mucho trabajo perdonarnos nosotros mismos. Y ahí yo les preguntaría, hermanos, yo les pregunto que si le creemos a nuestro Señor Jesucristo, si creemos que en su sangre hay poder. Amén, gloria a Dios, ¿no? Porque si nosotros no nos perdonamos, eso quiere decir que no le creemos a nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no perdonamos esos errores, esas transgresiones, eso que nos lastimaron o eso que lastimamos, no le creemos a nuestro Señor Jesucristo. Y eso también es pecado. Porque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo está ahí en la cruz y Él dio la vida por ti, por mí, hermano, por cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que tener fe y tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creerle a nuestro Señor Jesucristo que en su sangre hay poder. Mira, dice en Romanos 8:1.
Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. Nosotros hoy tenemos que creerle a Cristo. Tenemos que creerle, tenemos que saber que en la cruz hay poder, en la cruz hay perdón, en la sangre de Cristo Él cambió, ¿no? Nosotros tenemos que creer, tenemos que tener fe y nos tenemos que perdonar. Tenemos que creerle a Cristo, ¿no? Esas malas decisiones que tomamos en el pasado ya están ahí. Y efectivamente, tenemos que dejarlas ahí. Tenemos que cambiarlas. Y con eso nuestro Señor Jesucristo nos va a llevar a recuperar ese sueño original que Dios tiene para ti. Ese sueño original que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que es más grande, mucho más grande que nuestros planes. Amén, gloria a Dios. Porque Él es bueno. Porque Él es bueno con cada uno de nosotros. Él es misericordioso y Él es bondadoso. Y tenemos un Dios de segundas oportunidades. Y hoy te invito, hermano, a que no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. No te canses de creerle a Jesús.